63 años de vida le habían enseñado a Barnaby Colt exactamente una cosa útil. Cuando sentías que algo andaba mal debajo de tu barco, probablemente así era. El calor de la mañana en la colonia Dustel golpeaba de manera diferente que en cualquier otro lugar de los territorios colonizados. No era la sequedad y el calor de los verdaderos desiertos ni la humedad y el ahogo de los mundos selváticos. Era el tipo de calor que hacía que tus huesos recordaran cada decisión estúpida que alguna vez habías tomado. Comenzando por establecerse en un planeta que recibió el nombre de aquello que tenía en exceso. Barnaby se secó la frente con el dorso de su guante de cuero y deslizó el vehículo de mantenimiento debajo de su espantapájaros, el Geraldine, llamado así por su difunta esposa, que había sido igualmente terca y el doble de hermosa. 40 años de ingeniería de naves espaciales no lo habían abandonado. Sus dedos aún conocían cada tornillo, cada soldadura, cada peculiaridad temperamental de un carguero ligero clase Arcon. Había reconstruido este barco a partir de material rescatado hacía 20 años después de que Geraldine lo convenciera de que retirarse en una colonia fronteriza era mejor que morir en un accidente en un astillero corporativo. Ella había tenido razón, como siempre. La inspección de la parte inferior era de rutina. Verifique los sellos de la carcasa del propulsor, examine las líneas de refrigerante y verifique que los puntales de aterrizaje no se corroan en el suelo alcalino. Lo mismo que había hecho todas las semanas desde que se mudó a Dustel. Lo mismo que había hecho junto a Kobe durante 15 años, enseñándole al niño todo sobre motores y reparaciones y la honesta satisfacción de hacer que las cosas rotas vuelvan a funcionar. Su mano se detuvo. Había algo adherido a la carcasa del conjunto de sensores laterales, algo que no debería estar allí. Barnaby agarró el escáner portátil de su cinturón y activó el rayo. El dispositivo se iluminó con una luz azul intensa. Una caja negra mate, aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas, sujeta magnéticamente al casco. Una pequeña luz indicadora pulsaba en verde cada 3 segundos. Instalación profesional. Abrazaderas magnéticas de grado industrial. No se trataba de ninguna baliza localizadora barata del almacén general de Gandersen en la excusa de Dustel para un centro urbano. Lo tocó con cuidado. Todavía cálido, no por el sol que quema el casco. El Geraldine estaba estacionado a la sombra del alero del hangar, cálido por la transmisión activa. Alguien había colocado esto aquí recientemente. Muy recientemente. Barnaby no lo arrancó. Esa habría sido la acción de un hombre más joven y más estúpido. En lugar de eso, lo fotografió desde todos los ángulos usando su cámara de muñeca. Primeros planos del número de serie grabado en la carcasa. Tomas amplias que muestran la ubicación de montaje precisa. Documentó todo tal y como le habían entrenado para documentar fallas del sistema durante sus días de ingeniería en los astilleros Stellarite. Luego tomó un trapo de limpieza de su caja de herramientas, limpió cuidadosamente sus huellas del dispositivo y lo desconectó. El imán se soltó con un suave clic que pareció demasiado fuerte en el silencio de la mañana. Lo llevó al interior de la propiedad, dejando la inspección a medio terminar, y se sentó en la mesa de su cocina, mirando fijamente la cosa, una baliza de rastreo, tecnología militar de alta gama adyacente. En un carguero destartalado de 63 años de antigüedad perteneciente a un ranchero de salvamento, Barnaby repasó mentalmente la lista de todas las personas que habían estado cerca del Geraldine durante la última semana. Mali Pachenko de Triklam Sober, de 71 años, que pasó a intercambiar verduras en conserva por un poco de cableado de cobre. Ella apenas podía manejar su propia cafetera. Ni una posibilidad. Había instalado un sofisticado equipo de vigilancia, el técnico de reparto de agua que había llenado el depósito de su hermana el lunes por la mañana, un desconocido, aburrido y desinteresado, que había pasado quizá 4 minutos en la propiedad antes de marcharse a la siguiente finca. Y Kobe Vance. Kobe, que había aparecido el jueves por la tarde para comprobar las calibraciones del estabilizador y pasó 45 minutos solo en el hangar mientras Barnaby les preparaba sándwiches. Kobe,
a quien Barnaby prácticamente había criado después de que los padres del niño murieran en el desastre del Frontier Express hace 23 años. Cove, que había aprendido a cambiar los filtros de refrigerante a los 12 años, que lo había llamado tío Barn hasta que cumplió 18, que había sido lo más parecido a un hijo que Barnaby había tenido jamás. Cove, que había estado actuando de manera extraña durante meses, nervioso, haciendo preguntas sobre las finanzas de Barnaby, su registro de propiedad, su salud. La mente del ingeniero comenzó a conectar circuitos que deseaba que permanecieran desconectados. El calor del dispositivo significaba transmisión activa. Alguien estaba monitoreando a dónde iba, rastreando sus movimientos con un equipo que costaba muchos créditos. Equipo que sugería intereses corporativos o algo peor. Barnaby miró su unidad de comunicaciones y la información de contacto de Cove brillaba en la pantalla. Su pulgar estaba sobre el botón de llamada. 40 años de resolver problemas mecánicos le habían enseñado algo valioso. Nunca saque conclusiones precipitadas sin un diagnóstico adecuado. Pon a prueba tu hipótesis. Observa el sistema. Mira lo que se rompe cuando aplicas presión. Abrió el cajón del escritorio de su cocina y dejó caer el rastreador dentro. Geraldine se quedaría en el hangar. Él no volaría a ninguna parte. Y esperaría a ver quién empezaba a hacer preguntas sobre por qué el anciano había dejado de moverse de repente. Brady Barnaby no llamó a Cove. No lo confronté. Hizo exactamente lo que 40 años de resolución de problemas le habían enseñado. Observar antes de actuar. Los siguientes 3 días transcurrieron tranquilamente. Alimentó al ganado de arena en el corral oriental, reparó los colectores de humedad en la pared sur de la propiedad, limpió el cobertizo de equipos, un trabajo fronterizo normal. La Geraldine permaneció en la percha sin ser tocada. El rastreador estaba en el cajón de su escritorio, transmitiendo silenciosamente a quienquiera que lo estuviera mirando. Su unidad de comunicación no sonó. Al cuarto día, al final de la tarde, por fin zumbó. La cara de Cove apareció en la pantalla. Hola, tío Barn. Solo para pasar a ver cómo estás. Su voz tenía ese tono específico que la gente usaba cuando intentaba con demasiado esfuerzo sonar casual, como alguien que tocaba una nota equivocada y esperaba que nadie se diera cuenta. Estoy bien, dijo Barnaby. Bien, bien. Una pausa demasiado larga. Tu barco está funcionando bien. El Geraldine ya está entrado en años. Allí estaba. ¿Cómo te sientes o necesitas ayuda con algo? Había preguntado por el barco. En realidad, estoy teniendo algunos problemas con los propulsores de control de actitud. Barnaby mintió suavemente, manteniéndola en tierra hasta que pueda conseguir piezas de repuesto. Algo cambió en la voz de Cove. Se volvió más tensa, más controlada. ¿Qué tipo de problema exactamente? ¿De dónde sacas las piezas? ¿Cuánto tiempo tardarán las reparaciones? 3 preguntas en 5 segundos. Eso no era preocupación. Eso fue pánico disfrazado con un fino disfraz. Solo alguna desviación de calibración. Probablemente necesite una revisión completa. Lo abordaré cuando llegue el momento. Pero tú te quedarás en la finca. No volar a ninguna parte. Barnaby dejó que el silencio se prolongara demasiado tiempo. ¿Por qué haces tantas preguntas sobre mi barco? Cove. Más silencio. Entonces solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Volar un carguero averiado a tu edad. Tengo 63 años. No estoy muerto. Barnaby terminó la llamada. Se sentó en la silenciosa cocina, escuchando el zumbido de los recolectores de humedad del exterior. Cove no había llamado para ver cómo estaba. Había llamado para ver cómo estaba la nave, lo que significaba que sabía que el rastreador estaba activo y no entendía por qué el Geraldine había dejado de moverse. 2 días después, otra llamada. Esta vez, la voz de Cove tenía un matiz cercano a la desesperación. Tío Barn. Estaba pensando que tal vez podría ir a visitarte este fin de semana. Ayuda con las reparaciones de los propulsores. Claro, dijo Barnaby. Pero la nave sigue en tierra.
¿Estás seguro que son solo los propulsores? No pasa nada más. La voz de Kobe subió media octava. ¿Nada más? ¿Qué más tendría de malo? La pregunta era demasiado específica, demasiado dirigida. Nada, hijo. Solo los propulsores. Después de colgar, Barnaby se sentó a la mesa de la cocina y miró por la ventana el paisaje oxidado. 2 llamadas en 6 días. Kobe normalmente llamaba una vez cada pocas semanas, y esas conversaciones eran breves y distraídas, intercaladas entre lo que sea que lo mantenía ocupado en estos días. Las 2 llamadas recientes se habían centrado en el Geraldine, no en Barnaby, ni en la propiedad, sino en el barco. Abrió el cajón del escritorio y miró el rastreador. La luz verde seguía pulsando de forma constante. Hace 6 meses, Kobe lo había ayudado a actualizar el sistema de comunicaciones de la propiedad e insistió en hacerlo él mismo. Hace 3 meses, reparó el panel de datos personal de Barnaby cuando comenzó a funcionar lento. Pasé 2 horas solo con él. Este no fue un acontecimiento aislado. Esto era un patrón. Kobe no había estado ayudando. ¿Para qué se había estado preparando? Barnaby aún no lo sabía. Pero el rastreador no tenía como objetivo mantener a nadie a salvo. Si así fuera, Kobe no estaría entrando en pánico por un barco encallado. Esa noche, Barnaby tomó una decisión que habría parecido una locura a cualquiera que no entendiera la supervivencia en la frontera. Decidió darle unas vacaciones a su problema. Benic Ghost transportaba carga entre las colonias interiores y el centro de distribución marciano, un viaje de ida y vuelta de 3 semanas que cruzaba más límites jurisdiccionales que la conciencia de un político. Habían servido juntos en Stellarite cuando ambos eran jóvenes y lo suficientemente estúpidos como para pensar que los astilleros corporativos eran una carrera en lugar de una sentencia de muerte lenta. Fenwick había salido 2 años antes que Barnaby, se había establecido en el trabajo de carga de larga distancia y nunca miró atrás. Lo más importante es que Fenwick no hizo preguntas que no tuvieran que ver con los manifiestos de carga. Barnaby lo encontró en la estación de tránsito de Dustel al amanecer, llevando un contenedor de transporte sellado del tamaño de una caja de zapatos. Entrega misteriosa a primera hora de la mañana, dijo Fenwick, rascándose la barbilla canosa y barbilla incipiente. Debe ser importante si estás pidiendo favores a esta hora. ¿Podrás llevarlo al centro de distribución de Olympus Mons en Marte? Esa es la dirección opuesta de mi ruta. Lo sé. Pagaré el triple de la tarifa de carga estándar. Fenwick dio vuelta el contenedor entre sus curtidas manos. Se conocían desde hacía 40 años, habían arreglado los barcos del otro, habían compartido bebidas en la feria anual de la frontera y habían estado juntos en el servicio conmemorativo de Geraldine cuando el cáncer finalmente ganó. ¿Qué contiene? Nada peligroso, nada ilegal. Solo necesita llegar a Marte sin escanear. Granero, sabes que los puntos de control del sistema de almas son estrictos. Si esto es algo así como un mensaje, necesito que alguien más lo reciba. Fenwick estudió su rostro por un largo momento. Lo que vio allí le hizo asentir lentamente. Eres un viejo extraño, Colt. Sé que esto se volverá en mi contra. No. Fenwick metió el recipiente en su abrigo. Te enviaré un mensaje cuando esté entregado. Su transbordador de carga despegó 15 minutos después, desapareciendo en el cielo ámbar de la mañana. Barnaby observó hasta que el resplandor del motor se desvaneció en la neblina permanente que le dio a Dustel su nombre. Luego condujo el destartalado vehículo de transporte terrestre de regreso a su propiedad. La espera fue la parte difícil. Alimentó a los rastreadores de arena, revisó los sensores del perímetro, se preparó la cena que no comió, mantuvo su unidad de comunicación cerca y el volumen al máximo. 8 horas después, un mensaje de texto de Fenwick. Paquete entregado a tu amigo. Mantente a salvo, viejo. Barnaby respondió, te debo una. El rastreador ahora estaba en Marte. Si alguien estaba monitoreando su ubicación,
Estaba a punto de confundirse mucho acerca de cómo un ranchero de rescate de 63 años había viajado repentinamente 90 millones de kilómetros en menos de un día estándar. El primer holocausto se produjo a las 19 horas, justo cuando Barnaby estaba lavando los platos de la cena. El rostro de Kobe se materializó en el aire sobre la comunidad. Demasiado alegre, forzado a una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Hola, tío Barn. ¿Cómo estás? ¿Preparando la cena? ¿Acabas de registrarte? ¿Estás en casa? ¿Dónde más estaría? Bien, bien». Una pausa que se prolongó demasiado. El barco sigue encallado. Todavía estoy trabajando en ello. Entonces, estás en la propiedad y no vuelas a ningún lado. Barnaby dejó caer el paño de cocina lentamente. Kobe, ¿de qué se trata esto? Nada. Solo me estoy asegurando de que estés bien. Su voz era tensa, estirada y delgada como un rayo a punto de estallar. La segunda llamada llegó 2 horas después. Tío Barn, ¿dónde estás? No es un saludo, es una exigencia. Un pánico crudo que se refleja en cada sílaba. Estoy en casa donde he estado todo el día. ¿Por qué estás gritando tu barco? Quiero decir, ¿estás seguro de que estás en la propiedad? Hijo, ¿estás borracho? De fondo, una voz de mujer cortaba con tanta nitidez como un cristal roto. Piper, la esposa de Kobe desde hace 8 años. Dame el com. Dámelo. No, déjame discutir en voz baja. Entonces la voz de Kobe bajó hasta convertirse casi en un susurro. Tío Barn, necesitamos hablar en persona mañana por la mañana. Oh, 900. Es importante. Muy importante. Su voz se quebró. No vayas a ningún lado esta noche. Está bien. Quédate en casa. Tengo 63 años. ¿A dónde iría? Después de terminar la llamada, Barnaby se quedó sentado en la oscura cocina durante un largo rato. Kobe no había preguntado si estaba bien. Había preguntado dónde estaba, lo que significaba que en ese momento estaba mirando una pantalla de seguimiento, viendo la nave de su tío Barn aparentemente sentada en Marte, una imposibilidad de 90 millones de kilómetros que no podía explicarse por nada excepto una interferencia deliberada. Su casi hijo había estado observando cada uno de sus movimientos, y ahora que había perdido la señal, estaba aterrorizado. Bien. Déjalo entrar en pánico. Mañana, Barnaby descubriría qué más había estado sucediendo a sus espaldas. El sueño no llegó esa noche. Algo que dijo Kobe siguió dando vueltas en la mente de Barnaby como un trozo de escombro atrapado en un pozo de gravedad. ¿Estás seguro que estás en la propiedad? ¿Cómo lo sabría si Barnaby no lo era? El rastreador estaba en Marte a menos que hubiera otro método de vigilancia en juego. A la 1:10, Barnaby se dirigió a su pequeña oficina. El panel de datos estaba sobre su escritorio, el mismo que Kobe había reparado hacía 3 meses. Lo encendió y navegó hasta los procesos del sistema, una habilidad que el propio Kobe le había enseñado años atrás, en tiempos mejores. Escaneó los programas en ejecución. La mayoría de los protocolos de comunicación que reconoció, el software de navegación, los monitores de soporte vital sincronizados con los sistemas de la propiedad. Uno se destacó. Vista remota. Exib Barnaby lo miró fijamente durante 1 minuto entero. Prácticamente buscó información sobre ello allí mismo, en el panel de datos. Entonces se detuvo. Si alguien estuviera monitoreando su pantalla, sabrían que lo descubrió. En lugar de eso, sacó su unidad de comunicación personal y buscó allí. Los resultados le hicieron temblar las manos. El software de acceso remoto permite la visualización en tiempo real de la actividad de la pantalla, el acceso a archivos y el control total del sistema desde cualquier ubicación. Verificó la fecha de instalación, hace 3 meses, el día exacto en que Kobe había reparado el lento datapad. Examinó a fondo los registros de acceso a archivos, documentos abiertos de forma remota durante los últimos 90 días, registros financieros, archivos de registro de propiedad, documentación médica,
cronogramas de pago de pensiones e incluso su correspondencia personal con la administración colonial. Alguien había estado leyendo todo, sus cuentas, sus códigos de autorización, toda su existencia financiera, todo accedido mientras él no estaba en casa. El impulso de eliminar el software inmediatamente fue casi abrumador. Pero si Kobe hubiera estado mirando, habría sabido que lo habían descubierto. Mejor dejarlo, déjale pensar que todavía tenía acceso. Barnaby cerró cuidadosamente el panel de datos y se sentó en la oscuridad de su oficina, escuchando el zumbido de los sistemas ambientales que lo mantenían con vida en ese lugar inhóspito. Software de seguimiento y vigilancia, ubicación y finanzas. ¿Por qué su casi hijo necesitaría ambas cosas? La respuesta llegó a las 2 horas desde la terminal de comunicaciones de su vecino. Mali Pachenko abrió la puerta con un camisón descolorido y parpadeando para quitarse el sueño de los ojos. Barnaby, es medianoche. Necesito usar su sistema de comunicaciones. El mío está fallando a las 2 de la mañana. Por favor, Mali. Ella se hizo a un lado sin decir otra palabra. Los buenos vecinos de la frontera aprendieron a no hacer preguntas que no querían recibir respuesta. Barnaby se sentó en su antigua terminal, un modelo tan antiguo que probablemente era anterior a las primeras colonias marcianas, y comenzó a buscar. Legalidad del software de vigilancia remota, territorios colonizados, estatutos de fraude informático colonial, sanciones por acceso no autorizado al sistema. Los resultados pintaron un panorama desagradable. Cargos por delito grave, mínimo 5 años en un centro de rehabilitación, restricciones permanentes a la residencia colonial. Luego buscó el número de modelo del rastreador en sus fotografías. Encontré el sitio de red del fabricante y leí las especificaciones del producto. Se le heló la sangre. Sistema avanzado de monitoreo de vehículos. Las características incluyen apagado remoto del motor, anulación de navegación, integración de soporte vital para embarcaciones compatibles, acceso total al control atmosférico, apagado remoto del motor, anulación de navegación, integración de soporte vital, no solo control de seguimiento. Buscó el apagado remoto de un barco mientras estaba en vuelo y encontró informes de incidentes de investigaciones de envío. Un estudio de caso incluyó imágenes de sensores. Un buque de carga que navega a velocidad estándar a través de un cinturón de asteroides. De repente, los motores se pararon y la navegación se congeló. El barco quedó a la deriva sin remedio hasta que llegó un equipo de rescate 3 días después. La tripulación sobrevivió solo porque estaban lo suficientemente cerca del espacio habitado para dar respuesta a la emergencia. En el espacio profundo, sin respaldo, la tripulación se habría asfixiado en la oscuridad. Barnaby se sentó lejos de la terminal, entumecido. Kobe no solo lo había estado observando. Había instalado la habilidad de matarlo. Una orden, una pulsación de botón, un momento, y la Geraldine podría convertirse en un ataúd a la deriva. Le dio las gracias a Mali y caminó a casa en la fría noche polvorienta, el tipo de frío en el que se especializaba ese planeta fronterizo una vez que se ponía el sol. Las estrellas de arriba eran nítidas e indiferentes. Su casi hijo tenía la capacidad de asesinarlo a distancia, apagar sus motores durante un vuelo de carga, desactivar su soporte vital y dejar que el vacío y el frío hicieran el resto. La pregunta ya no era si. La pregunta era por qué. A las 6 horas, Barnaby hizo 2 llamadas. En primer lugar, Roland Desmond, el administrador colonial que había manejado la documentación de la herencia de Geraldine hacía 10 años. En segundo lugar, Héctor Briggs en el único taller de reparación autorizado de Dustuel. Al mediodía, sabría si su paranoia finalmente había podido con él, o si su casi hijo realmente estaba tratando de matarlo. La oficina de Desmond ocupaba un rincón del edificio administrativo colonial, una estructura prefabricada que parecía sostenida por el optimismo y un sellador vencido. Barnaby llegó a la 0900 con un chip de datos que contenía capturas de pantalla de la terminal de Mali, fotografías del rastreador y evidencia del software de acceso remoto. ¿Qué ocurre?
Desmond preguntó, preocupado, profundizando las líneas alrededor de sus ojos mientras Barnaby le entregaba el chip. Creo que alguien ha estado manipulando mi documentación legal. Desmond conectó el chip a su terminal y revisó los archivos. Su expresión se oscureció con cada imagen. Esto es vigilancia no autorizada. Los estatutos coloniales son claros. Esto constituye un delito grave. Hay más. Necesito que verifiques si alguien ha presentado algún documento legal bajo mi nombre en los últimos meses. Poder de designaciones de autoridad, transferencias de propiedad, cualquier cosa. Los dedos de Desmond se detuvieron sobre su teclado. ¿Crees o sabes? Necesito que lo compruebes. 5 minutos de mecanografía y referencias cruzadas de consultas de bases de datos. Entonces Desmond lo miró con la expresión de un hombre que está a punto de darle una noticia. Barnaby, siéntate. Ya estoy sentado. Hace 3 semanas, alguien presentó una designación de poder de autoridad integral con su firma. La Oficina de Procesamiento de Documentación lo marcó. La verificación biométrica no coincidió exactamente con su patrón establecido. Intentaron comunicarse con usted para verificar. Estuve en el sitio de prospección mineral. No hay señal desde hace 5 días. Probablemente por eso no lo han procesado todavía. La firma parece tener una precisión del 95%. Suficientemente bueno para engañar a una crítica casual. Si la verificación no hubiera sido señalada, su voz se apagó. Si hubiera salido adelante, Cove tendría control legal sobre todo. La propiedad, Geraldine, los pagos de la pensión, las decisiones médicas de Barnaby, todo. ¿Cómo podría alguien falsificar mis datos biométricos? El software de vigilancia. La voz de Desmond era sombría. Con suficiente acceso a sus archivos personales, alguien podría recopilar suficientes muestras biométricas para construir una posible falsificación. Patrones de pulsaciones de teclas, ritmos característicos, muestras de voz de llamadas grabadas. Barnaby sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «Hay algo más, ¿no?» Desmond dudó y luego asintió. Hace 6 días, alguien presentó su registro de propiedad como garantía para una solicitud de préstamo. La cantidad era significativa. 450.000 créditos. El número fue como un puñetazo en el esternón. La propiedad fue pagada. Había estado allí durante 15 años. Eso es imposible. El préstamo aún no ha sido procesado. La institución crediticia lo marcó para verificación cuando no pudieron comunicarse con usted para confirmarlo. Pero Barnaby Desmond sacó otro archivo. La institución crediticia no es legítima. Es una operación fachada de un sindicato criminal llamado Meridian Collective. Están siendo investigados por seguridad colonial por contrabando, extorsión y métodos de cobro de deudas que no involucran los tribunales. Cove les debe dinero. Por lo que veo, mucho dinero y trató de usar su propiedad para pagarlo sin su conocimiento. Si hubiera obtenido el poder de la autoridad primero, habría sido legal. Podría haber cedido su propiedad a personas peligrosas y usted no habría tenido ningún recurso legal. A las 11 horas, Barnaby visitó a Héctor Briggs en las instalaciones de reparación. El lugar olía a lubricante de motor y aislamiento quemado, el olor honesto del trabajo que se está realizando. Héctor echó un vistazo a las fotografías del rastreador y su rostro curtido se endureció. ¿Dónde encontraste esto? Debajo de mi barco. Héctor lo condujo a una terminal de diagnóstico e ingresó las especificaciones del modelo del dispositivo. Barnaby, esto no es solo una baliza localizadora. Este es un sistema de interruptor de apagado. Se conecta a la arquitectura de control principal del barco. Puede apagar motores de forma remota, anular la navegación e hizo una pausa mientras se desplazaba por las especificaciones. Regulación del acceso al soporte vital. Lo que significa que alguien con los códigos de control podría apagar sus recicladores de aire mientras está en vuelo o ventilar su atmósfera o bloquear la navegación en un curso de colisión. Héctor lo miró seriamente. Este es hardware de grado militar.
Quien lo instaló quería la opción de matarte y hacer que pareciera un accidente. ¿Puedes rastrear quién lo compró? No a través de los canales normales. Este tipo de equipos se mueven a través de mercados grises. Irrastreable Barnaby condujo a casa lentamente, mirando los espejos en busca de seguidores por instinto más que por necesidad. El sol de la tarde pintó el paisaje polvoriento con tonos óxido y ámbar. Kobe tenía 450.000 razones para querer sacarlo del camino. Él tenía las herramientas para lograrlo. Y según Desmond, el colectivo Meridian vendría a recogerlo en 9 días. Esa línea de tiempo había comenzado hace 6 días. Tenía 3 días. 3 días no fue tiempo suficiente para correr. No hubo tiempo suficiente para esconderse, pero podría ser tiempo suficiente para contraatacar. Esa noche, Barnaby hizo otra llamada. A un nombre que no había pronunciado en 15 años. La sargento mayor Constance Weir había sido la mejor investigadora de seguridad colonial antes de que su jubilación la reclamara hace 3 años. También había sido la mejor amiga de Geraldine desde la infancia, lo que significaba que había asistido a cada cena de cumpleaños, a cada reunión festiva, a cada momento significativo de la vida de casada de Barnaby. Después de la muerte de Geraldine, Constance lo contactó semanalmente durante 2 años seguidos, asegurándose de que no desapareciera en el dolor. Ella contestó al segundo timbre. Barnaby Colt llamando a las 2 de la mañana. Más vale que esto sea bueno. Necesito que investigues a alguien para mí. Silencio. ¿Y entonces quién? Kobe Vance. Un silencio más largo. Constance sabía que Kobe lo había visto crecer. Había estado allí cuando Barnaby acogió al niño huérfano de 12 años y le enseñó todo sobre barcos, motores y cómo construir una vida en la frontera. ¿Qué ha hecho? Necesito que averigüe sus finanzas, sus conexiones, en qué está involucrado para mañana. Es una tarea difícil. Pagaré lo que sea. No quiero tu dinero, Barn. Si llamas a esta hora por ese chico es que algo anda muy mal. Una pausa. Dame 4 horas. La llamada de retorno llegó a las 6, justo cuando el sol del pozo de polvo se asomaba por el horizonte. Siéntate, Barnaby. Estoy de pie. Dime que Kobe se está ahogando desde hace 2 años. La voz de Constance tenía el tono plano de alguien que da malas noticias de manera profesional. Comenzó con los mercados comerciales especulativos. Perdió su apuesta inicial, pidió prestado para cubrirla y perdió eso también. Luego vinieron los préstamos de expansión para el negocio de corretaje de carga de Piper. Legítimo al principio, pero el negocio fracasó. Se refinancian a través de canales cada vez más cuestionables. El Meridian Collective. ¿Sabes algo de ellos? Sé que tienen un préstamo fraudulento con mi propiedad como garantía. Constante maldijo en voz baja. Barnaby, el colectivo no juega según la ley colonial. Cuando las personas no pueden pagar, tienen 2 opciones. Entregar activos voluntariamente o hacer que los activos estén disponibles a través de otros medios. ¿Quieres decir que matan al dueño? Es decir, se eliminan obstáculos, ocurren accidentes, la gente desaparece durante los viajes de carga y sus propiedades entran en sucesión con compradores convenientes esperando. ¿Cuánto tiempo le queda a Kobe? Según mis fuentes dentro del colectivo, le dieron 10 días. Eso fue hace 7 días. Había calculado correctamente 3 días. Hay más, dijo Constance con cuidado. Kobe ha estado en contacto con el Departamento de Resolución de Problemas Colectivos. La persona con la que ha estado hablando maneja situaciones en las que los propietarios de garantías no cooperan. Él estaba planeando mi muerte. Él estaba planeando tu mudanza. Hay una diferencia legal, pero el resultado final es el mismo. Ella hizo una pausa. Barnaby, ¿qué quieres hacer? Quiero darles lo que quieren. Su propiedad. Kobe con pruebas, con una confesión, con todo. Estás hablando de entregar lo tuyo. Estoy hablando de detenerlo antes de que él me detenga. Constance le dio 2 códigos de contacto. Uno para la división de fraude de Colonial Security,
otro para un servicio de extracción de emergencia si necesitaba desaparecer rápidamente. Él los escribió, le dio las gracias y finalizó la llamada. Luego se quedó mirando esos códigos durante un largo rato mientras el sol subía más y el día se hacía más caluroso. Al amanecer, ya había tomado su decisión. Él no estaba corriendo, estaba luchando. A la mañana siguiente, Barnaby fue de compras, pero no de suministros ni de equipo. A las 0800, se dirigió al centro colonial de Dustel y visitó al distribuidor de equipos de seguridad. Pagó en efectivo por 4 microcámaras con almacenamiento local encriptado, una grabadora de voz personal lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de su camisa y un panel de datos independiente que nunca había tocado ninguna red a la que Cove pudiera haber accedido. De regreso a su propiedad, pasó 3 horas instalando cuidadosamente las cámaras. El primero entró en la sala de estar, escondido en la sombra detrás de la vieja colección de fotografías de Geraldine. El segundo se ocultó dentro del panel de control ambiental de la cocina. El tercero desapareció en la estación de carga de su unidad de comunicación personal. El cuarto lo guardó en su despacho, situado detrás de una maqueta de su primer chip, un regalo de Geraldine en su aniversario número 20. Los 4 se transmitieron al nuevo panel de datos. Sin conexión de red. No hay posibilidad de acceso remoto. Todo grabado localmente. Cuando se completó la instalación, revisó cada ángulo. Ningún punto ciego en las áreas de estar principales. A las 13 horas, se puso en contacto con la división de fraude de Colonial Security y pidió hablar con el investigador principal Yuki Tanaka. Mi nombre es Barnaby Colt. Tengo pruebas de que mi hijo adoptivo está intentando defraudarme y podría estar planeando matarme. Está conectado al colectivo Meridian. Una pausa en el otro extremo. Entonces la voz de Tanaka, aguda y atenta. ¿Cómo sabes del colectivo? Porque tienen un préstamo a mi nombre que nunca firmé. Porque mi propiedad figura como garantía. Porque alguien instaló un hardware de control remoto en mi nave que puede matarme durante el vuelo. Señor Colt, esas son acusaciones graves. Tengo documentación, fotografías, capturas de pantalla, un dispositivo rastreador con las marcas del proveedor preferido colectivo. Otra pausa. ¿Puedes entrar al centro colonial? Deberíamos discutir esto en persona. No puedo dejar mi propiedad, pero puedo darte algo mejor. Él tomó aire. Mañana por la mañana tendré una confesión grabada. Puedo presentarles a Cove Vance admitiendo todo y a través de él una conexión directa con las operaciones del colectivo. Señor, no es así como normalmente se instala el hardware del interruptor de seguridad en mi barco. Falsificó documentos legales. El colectivo vendrá por mí en 3 días. Puedes tener agentes aquí mañana por la mañana a las 9 cuando lo confronte o puedes aparecer después para procesar la transferencia de mi patrimonio a los criminales. Terminó la llamada antes de que Tanaka pudiera discutir. 20 minutos después, su unidad de comunicaciones sonó. El código de Tanaka. Señor Colt, he revisado nuestros archivos en el colectivo Meridian. También he extraído los documentos marcados de la administración colonial. Si lo que dices es cierto, lo es. Entonces necesito todo lo que tienes. Y tendré 2 agentes en su ubicación mañana. Permanecerán fuera de la vista hasta que des la señal. Durante 30 minutos, Barnaby transmitió documentación. Las fotografías del rastreador, las capturas de pantalla del software de vigilancia, las copias de los documentos fraudulentos marcados y el análisis de la línea de tiempo de las visitas útiles de Cove correlacionadas con las violaciones de datos. Cuando terminó, Tanaka dijo, Señor Colt, necesito que entienda algo. Si lo confronta y se asusta, podría huir. O peor aún, no huirá. Está desesperado. Y sigue pensando, no lo sé. ¿Cómo puedes estar seguro? Barnaby miró por la ventana el paisaje polvoriento, la granja que había construido con Geraldine, el hangar donde esperaba Geraldine, la vida que había construido pieza a pieza durante décadas. Porque yo lo crié, sé cómo piensa cuando tiene miedo. No huye.
Se atrinchera y espera que el problema desaparezca. Esa noche, Barnaby llamó a Kobe. Mañana, o 900, aquí en la granja, solos tú y yo. La voz de Kobe llegó débil y tensa. ¿Sobre qué? Sobre lo que has hecho. Colgó la llamada antes de que Kobe pudiera responder. No pudo dormir esa noche. Se sentó en su sala de estar con las luces apagadas, mirando las imágenes de la cámara en el nuevo panel de datos, ensayando preguntas en su mente, suaves al principio, endureciéndose gradualmente hasta que la verdad no tuvo donde esconderse. A las 8:45, su sensor de transporte terrestre emitió un pitido. El vehículo se acercaba, el esquime de Kobe. Barnaby revisó las cámaras una última vez, todas grabando. Luego caminó hacia la entrada principal y esperó. Kobe llamó 3 veces, suave y vacilante, como cuando tenía 16 años y estrelló el transporte terrestre de la finca contra una roca. Piper estaba de pie junto a él, sin ser invitada, con sus rasgos afilados en una expresión de inocencia preocupada que no engañaba a nadie. Barnaby abrió la puerta. Dije solo tú. Piper levantó la barbilla. Asuntos familiares. Debería estar aquí. Se hizo a un lado y los dejó entrar. Se sentaron en el sofá desgastado. Barnaby tomó la silla frente a ellos, colocándose de modo que las 3 cámaras captaran la conversación. ¿Puedo traerte algo? Agua. No. La voz de Kobe se quebró en una sola sílaba. Tío Barn, ¿de qué se trata esto? Encontré algo conectado a mi nave debajo de la carcasa del sensor lateral. Las palabras flotaron en el aire como el humo de una brecha en el casco. Un dispositivo rastreador. Instalación profesional. Componentes de grado militar. Dejó que el silencio se prolongara. El tipo de trabajo que alguien que pasó 15 años aprendiendo naves a mi lado podría saber hacer. El rostro de Kobe palideció. La mano de Piper se tensó en la correa de su bolso. Te enseñé a cambiar los filtros de refrigerante cuando tenías 12 años. Kobe. Te has arrastrado bajo el Geraldine cientos de veces. Conoces esa nave casi tan bien como yo. Tío Barn. Tengo 450.000 créditos. Kobe emitió un sonido como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones de un puñetazo. Eso es lo que debes. El colectivo Meridian. Por eso pusiste software de vigilancia en mi datapad hace 3 meses. Por eso intentaste solicitar poder de autoridad sobre mis asuntos. Por eso pusiste mi propiedad como garantía de un préstamo que nunca firmé. Tío Barn, iban a matarnos. La voz de Kobe se elevó a un tono desesperado y suplicante. Los tipos de interés eran del 15% mensual. No podíamos pagar. Lo intentamos todo. Vendimos la flota de esquimes, liquidamos los activos comerciales de Piper, pedimos prestado a todos nuestros conocidos. Nada fue suficiente. Kobe, cállate. La voz de Piper era gélida. Déjalo hablar, dijo Barnaby en voz baja. Se suponía que el rastreador te mantendría a salvo. Para saber dónde estabas para poder asegurarme, o para asegurarme de firmar papeles, o para asegurarme de tener un accidente en un lugar donde nadie investigara demasiado. Kobe se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? La función del interruptor de seguridad. Apagado remoto del motor. Bloqueo de navegación para anular el soporte vital. La voz de Barnaby se mantuvo serena, tranquila, como durante 1000 reparaciones de emergencia cuando el pánico significaba la muerte. Héctor Briggs, del taller de reparaciones, analizó las especificaciones. Ese rastreador no era solo vigilancia. Era un arma. La cara de Kobe se arrugó. De hecho, se arrugó como una estructura que pierde su soporte. No sabía que pudiera hacer eso. Lo juro, tío Barn, no lo sabía. Piper dijo que era solo un GPS, solo un localizador. Nunca lo habría dicho. Nos vamos. Piper se puso de pie, agarrando el brazo de Kobe. Siéntate, dijo Barnaby. O llamo a seguridad colonial ahora mismo. No puedes probar nada, levantó su comunicador personal.
Fotografías del rastreador con números de serie, capturas de pantalla del software de vigilancia que instalaste en mi tableta de datos, copias de los documentos fraudulentos con análisis biométrico que muestran falsificación de firmas, y toda esta conversación está siendo grabada. La cara de Piper palideció, sus ojos se dirigieron a los rincones de la habitación, buscando cámaras que no podía ver. Si sales por esa puerta, continuó Barnaby, transmito todo a Seguridad Colonial y al Meridian. Colectivo simultáneamente. Seguridad te arresta por fraude. El colectivo decide que usted es un lastre que podría hablar. De cualquier manera, tus problemas empeoran significativamente. Piper se sentó pesadamente. Así que Barnaby se giró hacia Cove, quien ahora lloraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas que una vez fueron suaves, jóvenes y confiadas. Cuéntamelo todo desde el principio. Cómo te endeudaste, qué exigía el colectivo, qué planeabas hacer. No iba a matarte. La voz de Cove se quebró. No lo haría. Solo necesitaba los documentos de autoridad para procesarlos. Entonces podría transferir la propiedad temporalmente, saldar la deuda ¿y qué? Transferirla de vuelta con el colectivo involucrado. ¿De verdad creías que eso iba a pasar? El silencio de Cove fue respuesta suficiente. El rastreador presionó Barnaby. Las funciones del interruptor de seguridad. Si no sabías lo que podía hacer, ¿quién eligió ese modelo específico? Cove miró a Piper. Piper miró al suelo. Dijo que era el único disponible a través de los canales que podíamos permitirnos. Cove susurró que solo era capacidad de monitoreo. No miré las especificaciones. Confié en ti, confié en la persona equivocada. Confié en mi esposa. Cove. Su voz contenía algo roto. Algo más profundo que la situación actual. Barnaby se giró hacia Piper. ¿Sabías lo que podía hacer ese dispositivo? Apretó la mandíbula. Sabía que tenía opciones. Opciones para matarme. Opciones para resolver problemas. El colectivo dejó claro que prefería soluciones sencillas. Si el dueño de la propiedad no cooperaba, debía haber contingencias. Entonces, planeaste asesinar a mi tío. La voz de Cove era apenas un susurro. ¿De verdad ibas a hacerlo? Nos estaba salvando a ambos. ¿Crees que el colectivo se habría detenido en la propiedad? Se lo habrían llevado todo. Nuestros quimes, nuestro equipo, nuestras vidas. Cove, hice lo que tenía que hacerse. Matando al hombre que me crió. Eliminando un obstáculo para nuestra supervivencia. Barnaby los observó a ambos. Cove destrozado y llorando. Piper fría y calculadora. 23 años criando a ese niño, enseñándole, amándolo como a su propio hijo, y llegó a esto. Cove, dijo en voz baja. ¿Instalaste el rastreador? Una larga pausa. Sí. ¿Instalaste el rastreador? ¿Instalar el software de vigilancia en mi datapad? Sí. ¿Sabías lo de los documentos falsificados? Piper lo hizo, pero yo lo sabía. Levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Lo sabía todo. Me dije a mí mismo que era temporal, que lo arreglaría, que nunca lo descubrirías y que todo volvería a la normalidad. Lo siento, tío Barn. Lo siento mucho. Sé que lo sientes, hijo. Barnaby sacó su comunicador del bolsillo. Investigador Tanaka, creo que ya ha oído suficiente. Cove levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? La entrada trasera de la finca se abrió. 2 agentes de seguridad colonial con equipo táctico entraron en la sala de estar. Armas enfundadas, pero manos preparadas. Cove Vance, Piper Vance, estás arrestado por fraude, falsificación, robo de identidad y conspiración para cometer asesinato. Cove no se resistió, simplemente se quedó allí sentado llorando mientras un agente le guiaba las manos a la espalda. Piper luchó, gritó, acusó a Barnaby de trampa, de manipulación, de destruyendo sus vidas. El segundo agente la sujetó con eficacia clínica mientras le recitaba sus derechos legales.
Mientras los conducían hacia el transporte que los esperaba, Kobe miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de Barnaby. «Lo siento», repitió. No quise que nada de esto pasara. Lo sé, hijo». La voz de Barnaby era firme, pero algo en su pecho parecía que se derrumbaba sobre sí mismo. Esa es la peor parte. Metieron a Kobe en el transporte. La puerta se cerró. El vehículo despegó y desapareció en el cielo polvoriento, llevándose consigo 23 años de recuerdos, esperanzas y al niño que había amado como si fuera suyo. El investigador Tanaka se quedó para tomar la declaración formal de Barnaby. Ella fue profesional, minuciosa y amable, de la misma manera que las personas que enfrentan una tragedia aprenden a ser amables, presentes, pero no intrusivas. La conexión colectiva meridiana nos da bases para una investigación más amplia, dijo cuando terminaron. Llevamos 3 años intentando construir un caso contra ellos. El testimonio de Kobe podría ser la clave. ¿Eso afectará su sentencia? La cooperación generalmente lo hace. Podría cumplir 5 años en lugar de 15. Tanaka hizo una pausa. Por si sirve de algo, señor Colt, lo siento. Este tipo de traición no es única. Lo sé. Miró por la ventana el paisaje vacío. ¿Se vuelve cada vez más fácil? No creo que se suponga que así sea. Pasaron 6 meses. El invierno en sí mismo significó temperaturas que cayeron por debajo del nivel de supervivencia para cualquiera que estuviera afuera sin el equipo adecuado. Barnaby pasó la mayor parte del tiempo en casa realizando tareas de mantenimiento de equipos, leyendo manuales técnicos y tratando de no pensar en la silla vacía en la mesa de su cocina donde Kobe solía sentarse durante las visitas. Adoptó un cachorro de reptil de la última camada de Mali Pachenko, un animalito desaliñado con 2 ojos grandes y un entusiasmo por destruir muebles que le recordaba tiempos mejores. La llamó Gary, en honor a la única mujer que había amado. Los procedimientos judiciales se prolongaron durante todo el invierno y hasta la primavera. Kobe se declaró culpable de todos los cargos, cooperó plenamente con la investigación del Meridian Collective y recibió una sentencia de 7 años en el Centro de Rehabilitación Colonial de la Estación Tritón. Piper combatió todos los cargos, perdió y recibió 12 años más de restricciones de residencia colonial permanente. El propio colectivo tardó más tiempo en desmantelarse. El testimonio de Kobe, combinado con la evidencia que había proporcionado Barnaby, proporcionó a la seguridad colonial suficiente para arrestar a 17 individuos en 4 sistemas coloniales. Los noticieros lo calificaron como el cierre más grande de una operación del crimen organizado en la historia de los territorios colonizados. Barnaby miró los informes sin satisfacción. No hubo victoria en nada de esto. La primavera llegó lentamente a Dustuel. El paisaje rústico se suavizó con la floración de plantas autóctonas resistentes que de alguna manera encontraron la manera de prosperar en un suelo alcalino. Jerry perseguía cosas por todo el perímetro de la propiedad, ladrando a las sombras, en general, siendo terrible en las tareas de guardia que Barnaby pretendía asignarle. Una mañana, su comunidad recibió un mensaje de un código desconocido. Señor Colt, mi nombre es Warren Decker. Encontré su contacto a través de la red de protección fronteriza. La semana pasada descubrí algo conectado a mi transbordador de carga. No sé en quién confiar. ¿Podríamos hablar? Barnaby leyó el mensaje 2 veces. Luego escribió una respuesta. Warren, no te asustes. Documentar todo: fotografías, marcas de tiempo, ubicaciones. No confrontes a nadie. Obtenga una auditoría de seguridad en sus dispositivos personales. Y hagas lo que hagas, no retires el dispositivo todavía. La respuesta llegó rápidamente. ¿Cómo sabes todo esto? Porque hace 6 meses yo estaba donde tú estás ahora. Puedo ayudar. Hablaron durante 1 hora. Barnaby guió a Warren a través del mismo proceso de investigación que le había salvado la vida. Documentación cuidadosa, recopilación de pruebas, contacto con personas en las que se pueda confiar. Al final de la conversación, Warren tenía un plan y Barnaby tenía algo que no esperaba:
un propósito. Durante los meses siguientes, recibió más mensajes, otros colonos fronterizos que descubrían equipos de vigilancia, acceso no autorizado a sus sistemas, familiares que se comportaban de manera extraña, personas que necesitaban a alguien que entendiera el peculiar horror de la traición por parte de aquellos en quienes más confiaban. Barnaby los ayudó a todos. Algunas situaciones se resolvieron pacíficamente. Otros exigieron la intervención de la seguridad colonial. Un caso condujo al descubrimiento de otra operación de fachada colectiva que el equipo de Tanaka cerró con una satisfacción profesional apenas contenida. No lo hizo por reconocimiento ni gratitud. Lo hizo porque alguien tenía que hacerlo y porque ayudar a otros a encontrar su camino a través de la traición era mejor que ahogarse en la suya propia. Un año después del arresto, llegó una carta de la estación Tritón. La letra de Kobe siempre había sido terrible, apretada y desigual, producto de una infancia en la que había pasado más interesado en los componentes del motor que en la caligrafía. La carta tenía 4 páginas. Tío Bon, no espero que leas esto. No espero nada de ti nunca más, pero mi consejero dice que necesito escribir lo que siento, y solo hay una persona con la que realmente he necesitado hablar. Lo lamento. Sé que esas palabras no son suficientes. Nada podría ser suficiente para lo que hice. Pasé los primeros 3 meses aquí enojado con todos menos conmigo mismo, con Piper por la idea, con el colectivo por la deuda, contigo por atraparme. Fue más fácil que admitir la verdad. La verdad es que elegí esto en cada paso. Podría haber acudido a usted cuando la deuda empezó a crecer. Podría haber pedido ayuda en lugar de intentar robarlo. Podría haber dicho que no cuando Piper sugirió el rastreador, los documentos, todo. Pero me sentí avergonzado. Y entonces tuve miedo. Y luego me dije a mí mismo que un paso más no importaría porque ya había ido demasiado lejos. Eso no es una excusa. Es una explicación. Me enseñaste mejor. Simplemente olvidé todo lo que importaba. El programa de rehabilitación aquí es duro. No te dejan esconderte de ti mismo. Cada semana tengo que sentarme en una habitación y explicar exactamente lo que hice. Exactamente a quién lastimé. Exactamente cómo lo justifiqué. ¿Sabes qué es lo peor? Decirlo en voz alta. Escuchar mi propia voz describir cómo planeé robarle al hombre que me crió, me amó, me dio un hogar cuando no tenía nada. A veces sueño con la granja. Sobre sentarte en tu cocina mientras preparas el desayuno. Sobre trabajar juntos en Geraldine. Me estás enseñando qué herramientas utilizar y por qué. Sobre todas las cosas que tiré a la basura por dinero que ni siquiera pude conservar. Piper y yo estamos divorciados ahora. Ella envió documentos a través del sistema legal hace 3 meses. Los firmé sin leer lo que decían. Ya no importa. No sé quién voy a ser cuando salga de aquí. No sé si queda algo de la persona que intentaste criar, pero sé que necesito intentarlo. También me enseñaste eso, que cuando algo está roto, averiguas que salió mal y lo arreglas. Aunque tarde mucho tiempo, aunque duela, no tienes por qué responder. No tienes que perdonarme. Solo necesitaba que supieras que intento convertirme en alguien que merezca recordarte. Kobe Barnaby leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio junto a las 4 primeras cartas que nunca había abierto. Salió y se sentó en el porche con Gary a sus pies, observando cómo el sol, cubierto de polvo, ascendía por el horizonte oxidado. A veces, en las reuniones de la Red de Protección Fronteriza, durante las llamadas con otras víctimas de traición familiar, le preguntaban si se arrepentía de haber entregado a su hijo. La respuesta siempre era no. La alternativa era dejar que Kobe lo matara. La sangre podía ser más espesa que el agua, pero la supervivencia lo era más. Pero el arrepentimiento y el dolor no eran lo mismo. Extrañaba al niño que Kobe había sido. Extrañaba al adolescente que había aprendido a reconstruir sistemas de refrigeración a su lado. Al joven que lo llamaba tío Barn con un cariño irónico. La persona que creía conocer antes de que el dinero y la desesperación revelaran a alguien diferente en el fondo.
Esa persona se había ido. Tal vez para siempre. Tal vez no. Le quedaban 6 años de condena a Kobe. Mucho. Podría cambiar en 6 años. Jerry le ladró a un remolino de polvo que giraba sobre la cresta oriental. Barnaby se rascó detrás de las orejas y vio cómo se disipaba en la nada. No le respondió. Todavía no. Tal vez nunca. Pero guardó la carta porque guardarla significaba mantener la puerta abierta, solo una rendija hacia algo que eventualmente podría parecer sanación. 2 años después, Barnaby recibió una invitación para dar una charla en la Academia de Seguridad Colonial en la Estación Marciana 1, una conferencia sobre el reconocimiento de la explotación financiera familiar entre colonos ancianos. El investigador Tanaka lo había recomendado. Las estadísticas lo respaldaban. Los casos de abuso a ancianos en las comunidades fronterizas habían disminuido un 18% desde que la Red de Protección Fronteriza expandió su programa de extensión. Llevó su mejor ropa para la conferencia. El abrigo de cuero marrón que Geraldine le había regalado para su 40º aniversario. El pañuelo azul que, según ella, siempre resaltaba sus ojos. Las botas que había usado en su funeral y en cada ocasión importante desde entonces. El auditorio estaba lleno de rostros jóvenes uniformados, reclutas recién llegados que dedicarían sus carreras a lidiar con lo complicado. La intersección de la confianza y la traición. Les habló del rastreador bajo el Geraldine, del software de vigilancia, de los documentos falsificados, de las llamadas desesperadas de alguien a quien había querido como a un hijo. Les contó sobre el envío del rastreador a Marte, la única parte genuinamente divertida de la historia, y los vio sonreír ante la imagen de criminales viendo a su objetivo aparentemente teletransportarse 90 millones de kilómetros en una tarde. Les contó sobre el enfrentamiento, el arresto, el juicio y los años vacíos posteriores, cuando la finca se sintió demasiado tranquila. Y les dijo la verdad que las estadísticas no pueden capturar, que a veces protegerse significa perder a seres queridos, y que sobrevivir no significa que la herida sane del todo. Después de la conferencia, un joven recluta se le acercó, de unos 25 años, con la expresión seria de alguien que aún cree poder arreglar las partes dañadas del universo. Señor Secta, ¿qué le dirías a alguien que sospecha que su familiar podría estar planeando algo así? Barnaby consideró la pregunta. Pensó en todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido, todo lo que había encontrado entre los escombros. De traición. Confía en tus instintos, dijo finalmente. Cuando algo parece estar mal, suele estarlo. Documentar todo, no confrontes sin evidencia. Y recuerda que salvarse no es egoísmo, es supervivencia. La recluta asintió y tomó notas en su bloc de datos. Una cosa más, añadió Barnaby, algún día podrías tener que elegir entre protegerte a ti mismo o proteger tu relación con alguien a quien amas. Cuando llegue ese momento, elígete. Puedes reconstruir una vida. No puedes reconstruir desde la muerte. Salió de la academia hacia la tarde marciana, donde el horizonte rojo se extendía infinito y extraño. En algún lugar de las instalaciones detrás de él, los futuros investigadores estaban aprendiendo a reconocer las señales que él casi había pasado por alto. En algún lugar de la estación Tritón, Kobe estaba cumpliendo el 4º año de una condena de 7 años. En algún lugar de la red de colonias fronterizas, otras víctimas estaban encontrando sus voces, documentando su evidencia, luchando contra la traición con las armas de la verdad y la persistencia. El culto de Barnaby subió al Geraldine, lo renovó, lo certificó nuevamente, lo limpió de todo equipo de vigilancia y puso rumbo a Dustuel. El hogar me estaba esperando. Jerry necesitaba ser alimentado. Los colectores de humedad probablemente necesitaban mantenimiento. La vida continuó. No fue perfecto, no estaba completo.